Competencias y valoraciones asociadas. Las competencias son los diferentes planos en los que nos desenvolvemos o saberes lingüísticos. Hay dos planos, el biológico y el cultural. En el biológico entra el saber psicofísico, que son las dificultades físicas y o psicológicas que dificultan el lenguaje, y su valoración es normal o no normal, anormal. En la cultural se divide en tres especificaciones, que es el universal, el histórico e individual. En el universal entra el saber locucional, que es saber hablar en general. Cualquier palabra, cualquier frase ya está el saber locucional. En el histórico es el idiomático, que es saber hablar una lengua, cualquier lengua en general, ya sea inglés, portugués, español, alguna lengua indígena, también ya entra en el saber idiomático. El individual es saber producir un discurso en una ocasión determinada, es saber qué palabras van en qué ocasión o frases, expresiones, etc. Sus valoraciones son en el locucional, en coherente e incoherente. En el idiomático es el correcto e incorrecto. Y en el expresivo es apropiado e inapropiado. Estos saberes pueden ser adecuados en algún o en algunos planos, pero no necesariamente en todos. De aquí es de que se va haciendo el estudio de las perturbaciones. Ingram dice que para estudiar estas perturbaciones se necesita tener buen conocimiento del desarrollo normal del habla. Algunas clasificaciones. Esas clasificaciones se presentan por autores e instituciones en diferentes áreas del lenguaje, como es la comunicación, el habla, la voz, músculos de las articulaciones fonéticas, etc. Esas clasificaciones empiezan por el DSM cuarto, que maneja trastornos, igualmente por la CIE 10, que igual son trastornos, la clasificación de Ingram, de Jorge Perello y de Crystal. Pero la lectura se enfoca en la clasificación de Ingram, que nos menciona 7 trastornos, los cuales son los siguientes. El primero es el trastorno de la voz, que es las anomalías en la producción de voz, afección de la laringe, disfonía, el deterioro de la voz. La segunda es perturbaciones del ritmo del habla, que pertenece a la disritmia del habla. La 3 es la disartria, que es trastornos de articulación o problemas en los músculos de articulación. La cuarta es trastornos del habla secundarios, que son sin una prueba de anomalías, no desarrolla prueba en alguna anomalía, es un desarrollo del habla tardío, y esto se puede dar por defectos mentales, audición, disfasia auténtica, trastornos psiquiátricos o deprivación social grave. 5. Síndrome del trastorno específico del lenguaje de tipo evolutivo. Esto es más que nada en niños y son por antecedentes de familia lejana. Su familia nuclear no puede que no haya presentado ninguna de estos problemas o dificultades, pero su familia lejana sí. Esto se ha visto con mayor frecuencia en ambiestros y zurdos y mete trastornos mencionados en la CIE y en la DSM, que son trastornos fonológicos, trastorno del lenguaje expresivo y mixto del lenguaje. 6. Pacientes que tienen fundamentalmente trastornos del lenguaje. Estos son más que nada en adultos y son dificultades ligeras de articulación, dificultades en encontrar palabras o construir oraciones y problemas de captar lo que se dice. Y por último, la 7 es donde es la perturbaciones mixtas del lenguaje hablado. Es donde no se encuentra o no se puede realizar un diagnóstico definitivo. No se puede colocar al individuo en algunas de las 6 anteriores, así que se pone en este 7 donde es imposible un diagnóstico. Cuando hablamos de los trastornos del habla y la articulación, nos referimos a las dislalias, disglosias y a los trastornos fonológicos.
En el primer apartado se menciona la clasificación de dislalias, enmarcando las evolutivas, que se refieren a la evolución normal de maduración del niño durante el desarrollo del lenguaje. Las audiógenas se refieren a la dificultad de reconocer el sonido por alteraciones auditivas, cambiando casa por taza o pato por gato. En la orgánica son anomalías o malformaciones de los órganos relacionados con el habla, conocidas como disglosias. También en el funcional se menciona que es un mal funcionamiento de los órganos por alteraciones permanentes derivadas por una mala estimulación o discriminación auditiva, o también pudiera ser por la psicomotricidad o imposibilidad de imitación de movimientos. En las disglosias se enmarca que es un trastorno de articulación de los fonemas de origen no neurológico, dificultando el funcionamiento lingüístico en personas sin alteraciones neurológicas. Esto quiere decir que son malformaciones genéticas como anomalías adquiridas por lesiones o trastornos de crecimiento. En los ejemplos de este trastorno se muestra la fisura palatina, el labio leporino, la glosectomía, la agenesia dental. También se enmarca en el trastorno fonológico, que se refiere a la dificultad para formar sonidos del habla, afectando a la estructura de la palabra, involucrando así a la discapacidad para la producción de sonidos, de modo que la limitación de la comunicación infiere con la participación social o sus logros académicos. Recordemos que estos síntomas se producen en las primeras etapas del desarrollo. Y por último, tenemos al trastorno de la articulación y la expresión del habla, que se debe a la disartría, que es la dificultad para articular palabras causada por el nivel motor, siendo incapaz de articular las palabras, pero se expresa de una forma motórica. Trastornos de la voz y de la resonancia, disfonías. La voz de cada persona tiene un sello muy particular, lo cual nos define y nos identifica. Esto se debe a que la boca, la faringe y sus estructuras adyacentes hacen que tengamos gamas de frecuencia de sonidos y timbres muy peculiares, lo cual nos identifica como personas. A veces, en ocasiones, llegamos a tener similitud en la voz de otras personas cuando se llega a tener la genética, en este caso cuando tu papá tiene ese tipo de voz. Algunas alteraciones de la voz son la intensidad, tono y timbre. Estos se distinguen en trastornos de la fonación y la resonancia. Los trastornos de la fonación ocurren cuando algo interfiere en el funcionamiento normal de la laringe. Por ejemplo, en lugar del tipo esperado de efecto de vocales, aparecen distorsiones como ronquea o temblores. Trastornos de resonancia se dan cuando hay interferencia en el funcionamiento de las cavidades adyacentes, tanto antes como después de la glotis, produciendo timbres anormales, como el caso de la voz excesivamente nasal, nombrando anteriormente. La clasificación de las alteraciones de la voz son dos: afonía y disfonía. La afonía es la pérdida total de la voz a causa de un estado inflamatorio agudo, y la disfonía es la pérdida parcial de la fonación o alteración de la voz en cualquiera de sus dos cualidades, a causa de un trastorno orgánico o por su inadecuada utilización. Como bien lo dicen, la primera es la pérdida total y la segunda es la pérdida parcial. Y como su nombre lo dice, puede haber una solución. Patologías. Algunas de las patologías que se describen a continuación tienen relación a las disfonías, ya que la disfonía es la pérdida total de la voz y no hay vibraciones de cuerdas. Laringofonías. Son disfonías localizadas en la laringe. Las más frecuentes en los niños son una mala impostación, por ejemplo, voz de falsete; ronquea vocal, voz muy fuerte, sin timbre y demasiado grave, ocasionadas por gritos excesivos; laringitis funcional, que puede seguir a estados inflamatorios supralaringeos agravados por el abuso de la voz gritada. Rinofonías. Son las alteraciones de la resonancia que consisten en la nasalación de la fonación. Hay dos, que son las abiertas y las cerradas. Las abiertas es en la que el aire escapa por la nariz durante la fonación,
por su usura palatina o su hipotonía del velo del paladar que no hace contacto con la parte posterior de la faringe. Las cerradas es la obstrucción nasal por vegetaciones adenoides, tumores o pólipos nasales que impiden el paso del aire en los fonemas consonáticos nasales y alteran la resonancia de los fonemas sonoros. Las disfonías orgánicas son causadas por las lesiones de los órganos de la fonación. Existen tres: congénitas, inflamatorias y traumáticas. Las congénitas son por lesiones cerebrales, malformaciones, parálisis o factores endocrinos. Las inflamatorias son la laringitis aguda que produce una voz apagada con escape de aire, y laringitis crónica menos grave que la anterior, pero a causa del esfuerzo constante que puede producir fonastenia, y las traumáticas, lesiones por heridas, quemaduras quirúrgicas, etc. Disfonías funcionales son dos: hipertónicas y hipotónicas. Las hipertónicas son excesividad de tensión de las cuerdas vocales durante la fonación. Estas se dan en niños y personas que gritan constantemente. Las hipotónicas son en las que las cuerdas no cierran las glotis por falta de tensión muscular, y personas apocadas o tímidas con voz velada poco intensa. Se asocia también a nódulos vocales y a los pólipos. Trastornos del ritmo y la fluidez. El ritmo es la proporción y armonía de la distribución de sonidos y acentos y pausas. Y la fluidez es la que se va facultando por el ritmo. Tiene que ver con el grado de eficiencia pericial y la destreza o habilidad con que se lleva a cabo una actividad, en este caso que es el habla. Se han descrito dos grupos de problemas que afectan el ritmo y la fluidez normal del habla. Son dos: la disfemia y el farfulleo. En la disfemia habla de la tartamudez o tartamudeo, que se trata de un trastorno del ritmo, y en el farfulleo el trastorno de la fluidez y el ritmo verbal, en donde la persona habla demasiado rápido. La tartamudez se trata de un problema de tipo funcional sin anomalías en los órganos de la fonación. Esta es un síndrome que se puede dar junto a las perturbaciones fonoarticulatorias, problemas emocionales y neurovegetativos, y es cuando a una persona le cuesta hablar porque se pone nervioso, le da pena y empieza a decir las palabras incompletas, como bien lo dice, tartamudeando, como decir la pelota, la agua o algo parecido. Por otro lado está la taquilalia farfulleo. El farfulleo es un trastorno del habla caracterizado por una articulación desordenada y una velocidad de pronunciación muy acelerada. Es decir, el farfulleo es una alteración de la fluidez, en la que también es llamada taquifemia. Es un trastorno del habla. Al momento del farfulleo no menciona las letras finales de las palabras y en ocasiones párrafos enteros, por lo que sus frases pierden el sentido de lo que desea expresar y se toma incomprensible. La persona habla rápido, pero además realiza cambios de palabras y sílabas.